Quisiera yo adelantar la esencia de mis argumentos y aprovechar los minutos que dispongo para poder argumentar sobre ellos. Son dos tesis básicas. La primera: las iniciativas presentadas constituyen en sí mismas una amenaza a la seguridad nacional. Primera tesis. La segunda: es absolutamente indispensable y urgente formular una política de Estado que corresponda al interés nacional. Son las dos tesis. Voy a permitirme recordar algunos elementos seguramente conocidos de todos nosotros, pero que es importante recordar en esta argumentación. La primera tesis es que el sistema internacional es anárquico, y es una conclusión del historiador Paul Kennedy, después de estudiar 500 años de historia, y que resume en su libro El auge y la caída de las grandes potencias, publicado justo un año antes de la caída del muro de Berlín de la Unión Soviética. Él sostiene: la tesis de este libro, estoy citándolo, ha sido que existe una dinámica para el cambio impulsada principalmente por sucesos económicos y tecnológicos que repercuten en las estructuras sociales, los sistemas políticos, el poder militar y la posición de los estados individuales y los imperios. Fin de la cita. La conclusión que saca después de este largo estudio, que recomiendo lo puedan leer, son unas 700 páginas, dice: el sistema internacional, tanto si está dominado durante un tiempo por 6 grandes potencias o por solo 2 de ellas, es siempre anárquico. Es decir, no hay autoridad más grande que la del Estado-nación soberano y egoísta. Fin de la cita. Visto en una perspectiva histórica, en el proceso de declinación de los Estados Unidos frente a otras potencias emergentes, por ejemplo, al fin de la Segunda Guerra Mundial, el producto estadounidense representaba la mitad del producto del mundo económico. Ahora, India y China juntas representan del orden del 28%. Hay un cambio en la correlación global de poder. Y Estados Unidos está en una condición declinante. Primera cuestión. Segunda, la mentalidad militarista es aún más peligrosa ahora, pues ha conducido a una guerra preventiva, como lo anticipó Albert Einstein. Voy a leer 2 argumentos que expresó Albert Einstein en 1947. Es característico de la mentalidad militar que los factores no humanos, bombas atómicas, bases estratégicas, armas de todo tipo, la posesión de recursos naturales, son consideradas esenciales, en tanto que el ser humano, sus deseos y pensamientos, en breve los factores psicológicos, son considerados sin importancia y secundarias. El individuo es degradado a mero instrumento. Fin de la cita. Y otra en donde hace una verdadera no profecía, sino un análisis lógico que la historia mostró desafortunadamente su plena vigencia, como muchas de las teorías de Einstein. Cito de nuevo a Einstein: en nuestra época la mentalidad militar es aún más peligrosa que antes, porque las armas ofensivas han llegado a ser mucho más poderosas que las defensivas. Por lo tanto, ello conduce por necesidad a la guerra preventiva. La inseguridad general que va de la mano con ello resulta en el sacrificio de los derechos civiles de los ciudadanos por un supuesto bienestar del Estado. La cacería de brujas políticas, los controles de todo tipo, por ejemplo en la enseñanza, la investigación, la prensa y cosas por el estilo, parecen como inevitables. Fin de la cita. Y lo hemos visto. 2001 es el inicio formal de una estrategia de guerra preventiva.
Solo recordemos como un elemento de justificación en aquella fecha de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Curiosamente, tal vez por emanaciones ultrasónicas, por transmisión extraña del calor, la tarde de ese mismo día, un edificio al frente de las dos Torres Gemelas, de más de 12 pisos, se desplomó en menos de 9 segundos. Claro, convenientemente, digamos, se había avisado a cientos que no estuvieran ahí. ¿Cómo se puede explicar eso? Un caso extraño de autoinmolación que los físicos, los ingenieros nos tendrán que explicar. También los huéspedes de este edificio, oficinas del Departamento de Defensa, de la CIA, del Pentágono y del Departamento de Justicia, en donde, por cierto, estaban los archivos de toda la investigación sobre el caso Enron, que convenientemente pues desapareció en aquella catástrofe. De manera que la tesis de la guerra preventiva es parte de una lógica de poder que alcanza la dimensión económica, la política, la tecnológica, la militar. Esto, bueno, ha llevado a Estados Unidos a esta aventura imperial, a un genocidio, más de 500,000 ciudadanos civiles muertos en Irak, y esto también incluso ha tenido costos para Estados Unidos. Joseph Stiglitz estima en algo como $3 billones el costo que va a tener para Estados Unidos, está teniendo ya, y que desde luego incide en todos los problemas económicos que ahora tiene Estados Unidos. De manera que este es un segundo elemento. Primero, la anarquía del sistema internacional y esta emergencia de una tesis de guerra preventiva. También hay que recordar otro factor: la amenaza que representa para las democracias el complejo militar, industrial y petrolero. La víspera del día en el que Dwight Eisenhower tenía su último día de presidente, dio un discurso en el que hizo un señalamiento muy preciso y muy grave sobre las amenazas que representaba para la democracia estadounidense el complejo militar industrial, 1961. De manera que la geopolítica del petróleo tiene que ver con estas condiciones. Solo quisiera recordar algunos datos que un grupo ultrasecreto de planeación energética en los Estados Unidos dio a conocer 4 meses antes del 11 de septiembre. Cito sus conclusiones. El consumo de energía de los Estados Unidos se espera que aumente 32% en el año 2020. Sin embargo, ahora producimos 39% menos petróleo en relación a 1970, quedando cada vez más dependiente de proveedores extranjeros. La tendencia actual indica que en 20 años Estados Unidos importará 2 de cada 3 barriles del petróleo, una condición de dependencia creciente de proveedores extranjeros que no siempre tienen los intereses de Estados Unidos en su corazón. Y estas estimaciones dicen: el consumo de petróleo aumentará 33%, gas natural más del 50%, electricidad 45%. Fin de la cita. Este es el contexto en el que se ha venido dando estas decisiones a nivel global. El otro elemento, que también parte de la geopolítica energética, es el cambio climático. Sobre esto también ya se ha comentado en este foro, no me voy a extender al respecto. Me remito ahora a el proceso en nuestro propio país. Ya desde el gobierno de Vicente Fox, la política energética se dedicó a dar satisfacción a estos intereses. Recordemos lo que decía su plan sectorial de energía. Cito: en el terreno de energéticos, México participa en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los mercados mundiales de energía. De manera que nosotros, ¿verdad?, que no somos los mayores consumidores del mundo, ni los mayores productores, ni tenemos las mayores reservas, nos adjudicamos el papel de ser ordenadores del mercado energético. Recordemos,
La producción mundial de petróleo está en la orden de los 84 millones de barriles diarios. De esos 84 millones, Estados Unidos consume alrededor de 21 o 22 millones, 25% del total. Estados Unidos tiene reservas propias para funcionar con ese nivel de consumo por aproximadamente 4 años. Es todo el petróleo que tiene Estados Unidos de reservas probadas, de acuerdo a unos datos de la revista de los egresados de la Universidad de Stanford que recibí recientemente, y este es el primer dato, muy claro, muy preciso. Estados Unidos usa el petróleo del mundo. Vuelvo a citar el plan sectorial de Vicente Fox. En este contexto, el presente gobierno impulsará el programa de exportaciones de Pemex para alcanzar en 2006 una plataforma de exportación de 1.850.000 millones de barriles diarios sin perturbar los mercados internacionales. Fin de la cita. Y en las líneas de acción se dice: es un propósito fijar una plataforma de exportación que sin desatender las necesidades de consumo doméstico del país, genera haber divisas para el financiamiento del desarrollo económico del país y contribuya a la estabilización del mercado petrolero internacional. Fin de la cita. Bueno, los resultados ya se han analizado aquí y evidentemente son resultados que se tradujen en un saqueo de nuestras reservas, que independientemente de la reclasificación que se hizo de acuerdo a los criterios de la Securities Exchange Commission, finalmente tenemos la mitad de las reservas que teníamos en el año 2000 al término del periodo del gobierno anterior, y eso generó 250.000 millones de dólares de impuestos que fueron gastados, dilapidados irresponsablemente en gasto corriente, y ese fue el resultado de esta política. De manera que no es el problema de Pemex, es el problema del modelo de desarrollo del país. Pemex es un factor de compensación de un paradigma que no se sostiene por sí mismo. Les voy a recordar una cifra que es verdaderamente dramática e ilustrativa. Si tomamos la balanza comercial de la última década de manera acumulada, tenemos un déficit comercial acumulado del orden de 78.000 millones de dólares. Pero si a este déficit quitamos la estimación de lo que aporta la maquila y aportan las exportaciones de petróleo, el déficit comercial hubiera sido del orden de 475.000 millones de dólares acumulado durante la última década. 475.000 millones de dólares. De manera que Pemex es un factor de compensación mega de un paradigma que ni crea ni distribuye riqueza. Y por lo tanto es una política que hace un uso en contra de los propios intereses nacionales del recurso natural, de las divisas. Don David Ibarra, por ejemplo, comenta sobre el uso y la forma de administración de las divisas. Dice: si los 44.500 millones de dólares del Banco de México se hubiesen puesto en euros, hoy eso representaría del orden de 67.000 millones de dólares. Pero claro, nosotros estamos apoyando los requerimientos de ahorro y financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, en contra de nuestro propio interés. De forma tal que el tema del petróleo no es un tema aislable del modelo de desarrollo fallido. Entonces, ¿cómo se explica que sí se tengan recursos para inversión en refinación en el extranjero para producir, vender 880 millones de dólares de turbocina al ejército de Estados Unidos y no se tiene recursos para invertir en México? Eso evidentemente no es sostenible bajo ninguna argumentación. Por lo tanto, preguntémonos si, porque aquí está la cuestión de la argumentación de la tesis tan fuerte que yo enuncié al principio, si las actividades sustantivas de Pemex serían sustituidas por empresas extranjeras, si eso es algo que directamente contraviene a la Constitución y al Estado de Derecho, si se dice que se busca exportar y aumentar la plataforma de exportación a sabiendas de que tenemos 9 años de reservas probadas,
Si se está proponiendo otorgar el control de los yacimientos a la banca internacional, endeudarse en el extranjero y someterse a tribunales internacionales, si el beneficio en toda la cadena es para empresas extranjeras, vía contrato, vía operación y gestión directa, si se desvincula a Pemex de la electricidad, si a México esto le impide convertirnos en potencia económica, nosotros no es nuestro papel histórico ser maquiladores y tener una condición de sociedad desigual y de condiciones de vida francamente inaceptables a estas alturas de la historia. Y si esto nos impide ser potencia económica, si las iniciativas vulneran la democracia porque concentran el poder en el Poder Ejecutivo Federal, que designaría 10 de los 15 administradores, designaría al secretario de Energía, que definiría la plataforma de producción, quedarían exentos de la auditoría de la propia Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, si esto concentra el poder en el Ejecutivo Federal, si se destina, porque no se hace una sola línea de una modificación del uso de la renta petrolera para seguir manteniendo el gasto corriente, si todo lo que aquí se decide, si todo lo que aquí se ha afirmado es verdadero, entonces esta es una iniciativa que afecta contra nuestra seguridad, que afecta contra nuestra soberanía, que afecta contra nuestra posibilidad de desarrollarnos como nación. Y es, por lo tanto, absolutamente necesario impedir que estas iniciativas sean aprobadas. Primera cuestión. Pero al mismo tiempo es absolutamente indispensable la construcción de un nuevo pacto social para una nueva economía política que tenga como palanca real e impulso el uso de esos recursos naturales para el desarrollo pleno, las libertades de nuestro país. Pues estas serían mis consideraciones para propuesta de todos. Gracias.